la clase, ¿de acuerdo? Nuestra clase de panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos hoy a dar comienzo al capítulo número 7. Voy a compartir pantalla, el PDF de la materia, y comenzamos un capítulo que es precioso, que tiene que ver con Job y Salmos. Además, familia querida, estamos iniciando, aquí les proyecto, si ustedes siguen en su manual, en la página 131, por favor ubiquémonos. Hay este cuadrito, resumen, como especie de un pergamino, que muestra la unidad número 2. Terminamos antes de vacaciones la unidad número 1 y hoy comenzamos la unidad número 2, que tiene que ver con literatura sapiencial y profetas. Esa es la unidad número 2. Hemos ya estudiado 17 libros del Antiguo Testamento. La unidad número 2 incluye los capítulos 7, 8, 9, 10 hasta el 13. Y vamos a iniciar hoy viendo parte del capítulo 7. No vamos a verlo todo en razón de la extensión. El capítulo 7 abarca Job y Salmos. Son dos libros súper importantes, súper preciosos, que tienen muchísimas cosas que enseñarnos y no quiero correr. Así que esta noche vamos a básicamente abarcar el libro de Job, que tiene muchísimas cosas importantes, que tal vez tengamos muchísimas preguntas acerca del libro de Job. Y la próxima clase, el martes, recuerden que solo por hoy va a ser lunes, luego seguimos con el horario habitual de los martes en la noche. Vamos a desarrollar de hoy en 8 días, en la próxima clase, el libro de los Salmos. La unidad número 2, si nos fijamos, incluye Job, Salmos, el capítulo 7, y tiene que ver con descubrir lo siguiente. Primero, explicar 4 tipos de poesía paralela, que son sinónimos, antitéticos, complementarios y los ejemplos. Vamos a analizar el autor, la fecha, el contexto histórico, el bosquejo y el tema del libro de Job. Vamos también a expresar por lo menos 5 razones por las que los salmos son especiales para los creyentes. Levante la mano para quien de ustedes es especial el libro de los salmos. ¿Ha sido especial para ti el libro de los salmos? ¿Ha sido de inspiración? ¿Ha sido de edificación? ¿Te ha enriquecido tu vida de oración? ¿Ha sido especial? Creo que sí, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, vamos a ver algunas razones. Vamos a discutir sobre la estructura, los títulos y autores, fechas, contextos históricos de los salmos, repito, la próxima clase de hoy en 8 días. Y vamos a estudiar también sobre 5 de los 13 tipos de salmos que hay. Imagínense que hay 13 diferentes tipos de salmos. Vamos a estudiar a 5 de ellos. Y repito, seccionamos la clase en 2 partes esta noche, el libro de Job. Quiero que nos fijemos un ratito aquí al comienzo del capítulo, que titula Job y Salmos en este cuadrito. Si lo miramos, por favor, un momentito, y le prestamos atención, es bien especial. Esta especie de rollo de pergamino, que aquí se los quiero ampliar un poquito. Ahí se está viendo, ¿no? Entonces, esta gráfica nos muestra, aquí en la parte de arriba, con el cursor les indico, 17 libros de profecía que hemos estudiado. ¿Cuáles? Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Un periodo de 70 años durante el exilio. También miramos sobre Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los libros de Esdras, Esther y Nehemías. Todo esto en esta línea de tiempo, línea histórica, y es darnos cuenta de que estos libros abarcan toda la historia desde Génesis hasta Nehemías. Entonces, ¿dónde está ubicado dentro de esta línea de tiempo Job? Mírenle aquí, por favor, al comienzo del Génesis, ¿verdad? Veremos ahora que hay algunas discrepancias, algunos puntos de vista. No hay una precisión total ni definitiva acerca de la época de Job, pero la mayoría de eruditos piensan que es de anterior al Génesis. Fue escrito antes de el Pentateuco, es decir, fue el primer libro en escribirse de la Biblia. Y Malaquías lo encontramos, en cambio, aquí al final, en el tiempo de Nehemías. Entonces, ¿qué significa eso? Volviendo a nuestro PDF general, aquí lo tenemos, es que todo este proceso abarca la historia completa del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a mirar en este libro de Job? Vamos a mirar lo siguiente, es que básicamente 2 objetivos.
El título de Job es la perseverancia del hombre y la fidelidad de Dios. Siempre hemos oído, hemos leído la historia de Job, tan impresionante, tan impactante, todo lo que le pasó, todo lo que vivió, nos genera cantidad de preguntas y básicamente esta frase, este título como que resume la perseverancia del hombre y la fidelidad de Dios. Dos objetivos específicos. El objetivo A, explicar 4 tipos de poesía paralela, que son, ya hemos mencionado, sinónimos, antitéticos, complementarios y de ejemplo. Y el objetivo B, analizar sobre el autor, la fecha, el contexto histórico, el bosquejo y el tema del libro de Job. Entonces entramos en el libro como tal, ¿de acuerdo? Yo he resaltado, aquí les proyecto en el PDF, quisiera que ustedes tengan en cuenta frases o ideas importantes, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando, los 5 libros de la ley y los 12 libros históricos que ya estudiamos abarcan la historia completa del Antiguo Testamento. Entonces los demás libros van a coincidir, van a encajar en alguna parte de esa historia, desde el comienzo hasta el final del Antiguo Testamento, dentro de este tiempo de los 17 libros que hemos estudiado. Tenemos en nuestras Biblias, en el canon bíblico, 5 libros de poesía. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En forma de poemas, ¿verdad? También se les conoce como libros de sabiduría. ¿Por qué? Porque se relacionan con la sabiduría de Dios en los grandes asuntos de la vida. ¿Qué nos muestran estos libros? Bueno, el punto de vista de Dios sobre asuntos de la vida del ser humano, ¿verdad? Ahí hemos encontrado seguramente muchas veces asuntos como el sufrimiento, como la sabiduría. Nos habla acerca de la crianza de los niños, el temor del Señor, cómo las personas piadosas respondieron a Dios en la fe y en la adoración. Entonces, estos libros, familia, nos traen, como aquí dice el material, nuevas fuerzas para viejos problemas. Encontramos, es interesante que como que los problemas de la humanidad han sido los mismos desde el comienzo y han vuelto a repetirse en diferentes momentos. Y en la palabra de Dios encontramos las respuestas, la enseñanza, la sabiduría para todas estas situaciones de los seres humanos. Entonces, en esta parte introductoria nos explica un poco acerca de las escrituras poéticas y de la sabiduría dentro de todo esto. Ahí en la página 133, quiero que nos fijemos, explica un poco sobre la poesía del Antiguo Testamento. Ahí ese subtítulo. Nos comenta que la poesía hebrea es diferente de la nuestra. En el español, la poesía, por ejemplo, normalmente rima. No sucede así con la poesía hebrea. No hay rima. Hay acrósticos, hay paralelismos, ¿verdad? Los poetas judíos escribieron pensamientos paralelos. Y luego hay un subtítulo que dice 4 tipos de pensamientos paralelos. Vamos aquí a fijarnos un poquito. El primer tipo de pensamiento paralelo, ¿cuál es? Se llama de sinónimos en las frases paralelas. ¿Qué es un sinónimo? Es algo que tiene el mismo significado. Es decir, es la misma cosa dicha de diferente manera. Con una palabra distinta o con una frase distinta se enseña el mismo concepto. Ese se conoce como el tipo de pensamiento paralelo dentro de la poesía hebrea. Un segundo tipo es el que se conoce como de antitéticos en las frases paralelas. ¿Cómo así? Es como que lo contrario a lo anterior. Sinónimos significa lo mismo, mientras que frases paralelas, en cambio, es lo opuesto a algo, ¿verdad? La palabra anti o la partícula anti significa opuesto, así como el anticristo es contrario a Cristo. En este caso, en la poesía hebrea estamos hablando, esa poesía antitética es la que utiliza como el contraste, como que lo opuesto, para enseñarnos algo, alguna idea o algún concepto. Una tercera clase o tipo de pensamiento paralelo en la poesía hebrea se conoce como complementarios en las frases paralelas. ¿Cómo así? Una frase se construye sobre otra frase previa. Se llama también, se conoce como paralelismo sintético. ¿Qué significa sintetizar? Es mezclar varios elementos que componen una misma idea o unidad. Entonces, todas las líneas juntas nos dan un pensamiento completo. Se hace como un resumen, como una síntesis, tomando diferentes frases. Eso ocurre en Proverbios, ocurre en Salmos. Y el cuarto tipo de poesía
de paralelo se conoce como el de ejemplo en una frase paralela. Básicamente en una idea encontramos diferentes ejemplos sobre una idea o un concepto. Pasemos al tema del autor y fecha. Página 134 estamos, ¿ya? ¿Qué sabemos sobre el autor y la fecha? Algunos creen que el mismo Job escribió el libro, pero no se puede asegurar. Muchos dicen que no, que fue algún hebreo, algún judío. No se precisa, el mismo libro no nos dice el autor, y por la antigüedad del libro no hay manera de saber con total precisión realmente quién fue el autor. Hay diferentes puntos de vista acerca de la fecha. La mayoría dicen que es de la época de Abraham. ¿Por qué? Fijémonos ahí, por favor, en el PDF, donde dice autor y fecha. Hay algunos argumentos, ¿verdad? Dice, ciertos hechos sugieren que Job vivió en la época de Abraham. Estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. ¿Cuáles son estos hechos? El primero, está en unas viñetitas, dice, la larga vida de Job. Job vivió casi 200 años. En la época de Abraham era acostumbrado que la gente vivía 175, 150, 200 años todavía. Otro elemento, la riqueza de Job en aquella época se medía, como leemos también en Génesis, especialmente por el ganado. Cuántas ovejas tenían, cuántas reses tenían, y eso mismo se lee en la época en el libro de Job. Tercer elemento o argumento para pensar que es de la época de Abraham es que Job sirvió como sacerdote de su familia. En el capítulo 1, versículo 5 se deja ver que él ofrecía sacrificios, que él oraba por su familia. Él era el sacerdote de la familia, lo mismo que fue Abraham. Esto era algo, digamos, característico de la época de Abraham. Entonces, estos elementos son los que dan la idea y los expertos dicen que lo más probable por estos detalles es que fue de la época de Abraham. Otro elemento es que en el libro de Job aparece principalmente cuando se refiere al Señor el nombre Shaddai, el Shaddai. Este era el nombre que también especialmente usaba Abraham y que en esa época, en el contexto bíblico, se usaba especialmente Shaddai. Entonces, otra señal, otra característica para decirnos que probablemente fue del tiempo de Abraham. En Job no hay referencia a la ley de Moisés, lo que nos hace pensar que no pudo ser ni del tiempo de Moisés ni posterior, porque seguramente habría referencias al tema de la ley. ¿El contexto histórico cuál es? Job vivió en un lugar llamado Uz. Ahí tenemos un pequeño mapa en la página 134, en el margen izquierdo, donde deja ver la tierra de Israel, se ve por ahí el Jordán y el Mar Muerto, y está ubicado Uz. Ese lugar quedaba al oriente del Jordán, y básicamente Job vivió en Arabia y no en Israel, al otro lado del Jordán, hacia el lado oriental, ya no en la tierra de Israel, sino en la tierra que correspondía a los árabes. Básicamente, si ustedes se acuerdan y veremos ahora, el libro nos habla de algunos amigos de Job que vivían cerca, por ejemplo, de Elifaz, dice que era edomita. Edom quedaba hacia abajo, en el sur de Israel. Otro de los amigos de Job se llamó Bildad, y Bildad en cambio era suita, que quedaba al norte de Israel. Entonces todo esto va como que ubicándonos un poquito en el contexto histórico de Job. ¿Quién era Job? Recordemos que al comienzo del libro dice que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre correcto, un hombre justo, un hombre recto delante de Dios. En el capítulo 1, verso 3, dice que era un hombre el más grande de todos los orientales. Así que era un hombre importante, era un hombre influyente, era un hombre que Dios mismo reconoce que era correcto, que era justo, que era fiel delante del Señor. Pues todo esto nos ubica un poquito. Pasando a la página 135, continúa hablando del contexto histórico. Job tenía en ese tiempo un conocimiento, digamos, limitado de Dios. Tengamos presente, no estamos todavía en la época de los profetas, no había la profecía, como pasó en el tiempo de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Tampoco tenía todavía la ley, ni los escritos de los profetas, como más adelante tuvieron, digamos, David, Salomón. Así que el conocimiento que Job tenía era un conocimiento limitado, especialmente a través de la creación, de la naturaleza,
de su propia conciencia, de lo que Dios mismo le reveló, tenía algún tipo de conocimiento de Dios. Hay cosas que aparecen en el libro que generan confusión. Por ejemplo, se le ve a Satanás hablando, se le ve a Satanás hablando con Dios y Satanás mintiendo. Entonces, es importante entender que el hecho de que aparezca escrito en el libro no quiere decir que esté bien o que sea correcto, ¿verdad? A Satanás le gusta mezclar la verdad con la mentira, así como hizo con Adán y con Eva al comienzo de la creación del huerto del Edén, que él revolvió, mezcló mentiras con verdades, acostumbra a hacerlo y se ve esto en el libro de Job, ¿verdad? Ahí yo resalté en esa página 135, en el primer párrafo arriba, al final vemos que Dios reprendió a Job y envió, a los amigos de Job y los envió a pedirle a Job que orara por ellos. Les dijo, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Moisés, como mi siervo Job. Entonces, ¿qué podemos acá notar? Que no todo lo que los personajes de la Biblia dijeron, que está ahí escrito, fue verdad o es correcto. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Son relatos históricos donde dice que fulanito hizo o dijo, y eso no significa que Dios esté de acuerdo o que la Biblia o la Escritura apruebe o avale todo lo que hicieron. Por ejemplo, David tuvo muchas mujeres y está ahí relatado en el texto bíblico, pero eso no quiere decir que Dios estuvo de acuerdo o lo consintió o que eso estuviera correcto. No, es lo que él hizo, está el relato. Y más bien cuando estudiamos a profundidad podemos encontrar que él asumió las consecuencias, porque en cambio sí estaba escrito específicamente que los reyes de Israel no deberían tener muchas mujeres, sino una sola, como estaba establecido por el Señor. Esto a manera de ejemplo. Entonces esto pasa en el libro de Job, cosas que leemos ahí que están relatadas, pero no significa que estuvieran bien o que fueran correctas. ¿Cuáles son los temas y propósitos del libro de Job? El libro de Job, miren ustedes, topa una antigua pregunta, una antigua cuestión que siempre ha generado o generará controversia o inquietud, y es, si Dios es justo y amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento del piadoso? De esto nos habla el libro de Job. Y hay algunas respuestas, ahí podemos observarlas en la página 135, si me acompañan ahí enfrente del dibujo voy a proyectarles aquí para que tengamos más claridad. Están algunas de las razones que encontramos a esta inquietud. Aquí lo podemos ver, ¿ya? Temas y propósitos. Entonces dice, una primera razón o una primera respuesta o argumento para esta inquietud. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento del piadoso? Dice aquí, es que la voluntad de Dios no se hace completamente sobre la tierra, como se hace en el cielo. Aquí les resalté en rojito. La voluntad de Dios no se hace completamente sobre la tierra como se hace en el cielo. Recordemos aquí esa frase del Padre Nuestro, donde el Señor Jesús nos enseñó que oremos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios. Pero en la tierra, en un mundo caído, revelado contra Dios, no se hace la mayor parte del tiempo la voluntad de Dios. Y eso se refleja en el libro de Job. Muchos de los sucesos malos que acontecen en la tierra no son el plan de Dios. Acá me gustaría, por favor, si me ayudan, leer las citas bíblicas. Vamos a leer, vamos con, a ver, Rodney, ¿me ayudas con 2 de Tesalonicenses 3:3? El cumpleañero, Marcelito, Mateo 24:22. Si Yolita nos lees Apocalipsis 12:12. David Santiago, nos alistas, por favor, Job 23:10. Lucilita, 1 de Pedro 6:1 del 6 al 7. Y quisiera que Silvita y Majito me ayuden entre las dos. Vamos a tener ahí listo Job 42. Vamos a leer algunos de los versículos de Job 42. Va bien todo, pero por partes. El capítulo 42 de Job. Y a ver, ¿quién más tenemos ya en la sala? ¿Quién más está con nosotros? María, ¿no te ha asignado texto, creo, todavía? Entonces, ¿nos puedes ayudar con Santiago 5:11? Por favor. Me parece importante esto, esta parte de aquí prácticamente como que nos da elementos esenciales y una muchísima comprensión de todo el libro. Así que vamos a ir leyendo, ¿de acuerdo?
Entonces, por favor, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 13. Abre el micrófono si nos lees. A ver, segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor quien os afirmará y guardará del mal. Bien. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Interesante. Estamos aquí hablando de que la voluntad de Dios no se hace siempre en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Y aquí la segunda epístola, quisiera que nos fijemos incluso en unos versículos anteriores, viendo un poquito el pasaje. Desde el versículo 1 valdría la pena. Dice, de aquí en adelante, hermanos nuestros, oren por nosotros a fin de que la palabra de nuestro Señor prospere rápidamente y sea glorificada en todo lugar, así como lo es con ustedes. El versículo 2, fijémonos. Y para que seamos librados de hombres perversos e indignos, porque la fe no es para todos los hombres. Fiel es el Señor que los guardará y los librará del mal. Este texto, por ejemplo, nos ubica en la realidad de que aquí en la tierra hay maldad, aquí en la tierra hay injusticia, acá estamos en un mundo salido de la voluntad de Dios, donde no está establecido el reino y de hecho la misión de la iglesia es establecer el reino de Dios. De manera que muchos de los acontecimientos aquí, la gran mayoría, no son precisamente la voluntad perfecta de Dios. Mateo 24:22, ¿qué nos dice? Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow, gracias Marcelito. Mire que este texto nos enseña, nos indica que de hecho, como dice aquí en nuestro material, el Señor, en este contexto del mundo donde no se cumple completamente su voluntad perfecta, limita el poder de Satanás y va a cortar sus días. Eso dice Mateo 24:22, que de hecho los tiempos se van a cortar. Dice inclusive desde el versículo, desde arriba, habla de cuando venga los tiempos del fin. Y dice el versículo 21, porque habrá entonces una gran aflicción, gran tribulación. Está describiéndonos el tiempo de la gran tribulación, donde especialmente al llevarse de la tierra a la iglesia, a través del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, y salir de esta tierra la presencia corporativa del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La presencia corporativa del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Con el arrebatamiento, con el rapto, yéndose el cuerpo de Cristo, la iglesia al cielo, a estar allá con el Señor en las bodas del Cordero, además, ya no va a estar esa presencia corporativa y la maldad se va a incrementar y a la par se van a desatar los juicios de Dios en la gran tribulación. Dice aquí que en el versículo 22, si no fueran hechos pocos o acortados aquellos días, nadie sería salvo. Así que Dios limita el poder de Satanás y va a cortar sus días. Apocalipsis 12:12. Espera, otra vez. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Gracias, Lucilita. Oigan esa última, Yolita, esta última frase. Dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, gran cantidad de acontecimientos aquí en la tierra tienen que ver con el ser humano apartado de Dios, que le da la espalda al Señor, que no hace su voluntad, y con la acción del diablo, del mal. Pero sabemos que eso va a tener un límite y vendrá el reino de Dios sobre la tierra. En el segundo punto que veíamos acá, Dios a veces le permite a Satanás probar al justo. Eso se ve claramente en el libro de Job, ¿verdad? Esas pruebas quieren justificar la fe, así como el oro, dice la palabra de Dios, es refinado por el fuego, así el creyente es refinado por medio de la prueba. Job 23, versículo 10, por favor, leamos. Dice, sin embargo, él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Ahí está hablando Job y dice, ¿verdad? Cuando me pone a prueba, saldré tan puro como el oro. Él conoce mi senda y mi existencia. Me probó como al oro y salí aprobado. Esas pruebas muchas veces son a través de circunstancias, a través de en el mundo.
Otras veces situaciones sencillamente cotidianas, o tal vez que tienen que ver con la realidad de la economía del mundo, otras cosas, y muchas veces, como vemos en el libro de Job, de la acción del enemigo directamente, que Dios permite y canaliza para sus propósitos, como dice aquí, como una prueba para el creyente. Primera de Pedro 1, 6 y 7, por favor. Sí, está abierto. A ver, primera de Pedro 1, del 6 al 7. La palabra del Señor dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias, Lucilita, excelente. Aquí está bastante claro, si miramos todo el pasaje, en la primera epístola de Pedro, él bendice al Señor en el versículo 3 y habla de la herencia incorruptible que nos espera en el versículo 4, recibir una herencia incorruptible, sin mancha, que no se marchita, preparados para ustedes en el cielo. Y en ese contexto está hablando, en el 6 y 7 que leímos, de ese gozo, de esa aflicción, situaciones que son para prueba. El versículo 7 dice, para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado, se prueba con fuego, sea vista para alabanza, gloria y honor en la manifestación de Jesucristo. Entonces, esto tiene que ver con los temas y propósitos del libro de Job, cómo a través de las pruebas el Señor purifica al justo. Otra idea importante y la última es que Dios es fiel y que Dios es misericordioso. Se deja ver a través del libro de Job. Por favor, entonces leamos Job 42. Vamos a leer, Silvita y Majito, primero del versículo 1 hasta el 6. Por favor, leamos. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchas gracias. Este capítulo 42 es demasiado importante. Nos lleva como al final a las conclusiones del libro. Es el desenlace de la historia de Job y nos deja gran cantidad de enseñanzas. Miramos, por ejemplo, el versículo 2 y insisto, recordemos que aquí está ya al final de la historia, después de todo este proceso que él vivió y todas las luchas y las batallas, aún como veremos ahora en el ejercicio de los grupos que vamos a hacer, lo que los amigos le aconsejaron a Job y todo esto, y al final toda la comprensión y el desarrollo de las ideas. Llega, por ejemplo, en el versículo 2, esta declaración de Job: sé o conozco que todo lo puedes y que nadie puede esconder su pensamiento. Y en el 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo? Es una pregunta retórica. La respuesta es obvia. Él reconoce que él mismo, que Job, porque él luego dice él, yo hablaba lo que no entendía. Así que la respuesta a esta pregunta es como si dijera, yo he sido el que he oscurecido el consejo sin entendimiento, porque yo hablaba lo que no entendía, cosas que eran muy profundas para mí, y yo creía conocer a Dios, pero en realidad no lo conocía, tenía un conocimiento conceptual, un conocimiento teórico. Todo esto es lo que enmarca todo el libro de Job, y debemos tener presente para una correcta comprensión de todo el desarrollo del libro como tal. Entonces ya aquí él dice, el 4, escúcheme, yo hablaré y te preguntaré, te dice el Señor, y tú me instruirás. Aquí vemos a un hombre que creía tener conocimiento, eso nos puede pasar, pero que al final reconoce, no, yo en realidad no conocía al Señor y yo quiero aprender. Háblame, enséñame, yo te preguntaré y tú me enseñarás, tú me instruirás. El 5 es hermoso, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Nos pasa? Seguramente que sí. ¿Nos ha ocurrido? Seguramente que sí. Que hemos de oídas conocido al Señor. A lo mejor hemos leído, lo hemos escuchado,
Y tenemos conceptos, pero del concepto aún el conocimiento intelectual a la revelación por el Espíritu Santo, frecuentemente hay una gran distancia. Entonces dice en el 6, por tanto yo guardaré silencio. Él dice, más bien yo voy a estar más calladito, como alguien decía, calladito se ve más bonito. Más bien cuando uno decide callar para escuchar. No quiero hablar menos y escuchar más, porque quiero aprender de ti, que tú me des revelación. Sigamos, por favor, con el resto del capítulo hasta el final. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamantita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Sigamos hasta el final, por favor. Ya. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Chévere. Bien, muchas gracias. Al final dice que murió viejo y lleno de días. ¿Cómo es el final de la historia? ¿Cómo es el desenlace? Dios lo levantó, Dios lo restauró, lo llevó mucho más arriba, le dio muchísimo más. Vemos que es un final feliz. El desenlace de esta historia de Job es un final feliz. Vamos ahora, hijos de Dios, a hacer entonces lo siguiente para la dinámica de grupos. Al final de la página 135 hay un título que dice Explicaciones del bosquejo de Job. ¿Cuál es el bosquejo de Job? Voy a mostrarles aquí un ratito. Bueno, fijémonos ahí más bien en el PDF, este cuadrito donde dice bosquejo de Job y están las partes. El prólogo, en la parte A, que ya como mencionamos un poquito habla del contexto histórico y las pruebas de Job en los capítulos 1 al 2. La siguiente parte, la parte B, encontramos las charlas entre Job y sus 3 amigos, del capítulo 3 hasta el 27, y lo que vamos ahorita a enfocar un poquito en el trabajo de grupos. La parte C habla de la sabiduría, su ubicación, el valor, el significado, en el capítulo 28. La parte D dice que es cuando Job declara su inocencia, en los versículos 29 hasta el 31. La parte F, Dios le responde a Job, en capítulo 38, 1 hasta el 42, 6. Y la parte G, que acabamos de leerla, que es el epílogo, donde nos lee que Job fue restaurado. Entonces, la siguiente dinámica, hijos de Dios. Vamos a repartirnos en grupos, 3 grupos. Voy a repartirlos aquí en el Zoom. Y cuando yo le dé aquí la orden al programa, van a quedar ustedes en 3 grupos. El primer grupo va a enfocarse en lo que Elifaz habló acerca de Job. Dice 3 veces. Esto está aquí en la página 136. Voy a darles 10 minutos. Ustedes van a leer aquí en el manual y el pasaje en la Biblia, los pasajes correspondientes, y van a buscar ahí las ideas principales para luego conversar con todo el grupo lo que dijo Elifaz. El segundo grupo va a tomar
las palabras de Bildad y las palabras de Sofar, que están también en la parte final de la página 136 y en la página 137. El tercer grupo va a tomar las palabras de Job, que están en la primera parte de la página 137. Entonces, repito, grupo 1 se va a enfocar en las palabras de Elifaz. Grupo 2 en las palabras de Bildad y de Sofar. El grupo 3 en las palabras de Job. Y luego nos juntamos todos para trabajar sobre esto. Entonces voy a llamar los grupos y yo les voy a indicar cómo vamos a trabajar cada grupo, ¿de acuerdo? Voy a organizarlos manualmente. Vamos a hacer 3 grupos. Entonces voy a asignar el grupo número 1. En el grupo número 1 van a estar David Santiago y va a estar Silvita y Majito. ¿De acuerdo? Ahora van a entrar a una sala, ustedes van a ver ahí solitos. ¿Listo? En el grupo número 2, bueno, yo creo que por el número de participantes, hagamos solamente 2 grupos. Ya les voy a indicar entonces. En una sala, David Santiago, ya dijimos Silvita y Majito. Y Marquito y Yoli. Y en la otra sala van a estar, a ver, tengo que devolverme aquí. Bueno, en la otra sala va a estar Lucilita y Marcelito y Rodney María, ¿ya? A ver, un ratito. Tengo que devolverme porque solo voy a crear 2 grupos. Yo le había indicado que 3. No. A ver, un ratito. ¿Cómo se hace esto? Ya. Ahora sí, grupo 1, David Santiago, Silvita y Majito. Grupo 2. Listo. Entonces, en el grupo 1, tomen nota, por favor. David Santiago, Silvita, Majito, Marquito y Yoli. Ahí van a aparecer en una sala juntitos ahorita. Van a estar estudiando las palabras de Elifaz, básicamente. Y el otro grupo, Lucilita, Marcelito, Rodney y María, van a estudiar las palabras de Bildad y de Sofar. ¿Listo? Ok. Ahí les va a llegar, les llegó la invitación para unirse. ¿Apareció una pantallita? Sí, pastor. Ok, entonces por favor acepten la invitación. Join. Eso.